Estamos nuevamente en la página, en la hoja 27, en la carilla A, en el quinto renglón desde abajo hacia arriba, donde se encuentran los dos puntitos. La Gemara nos había nombrado anteriormente un artículo de los Tanaítas donde dijo que todos estaban de acuerdo, tanto la opinión de Rebbi como la opinión de los Jajamim, ambos coincidían que si uno cocinó o horneó un pan sobre aquellas brasas prohibidas, brasas que habían sido producto de un árbol prohibido, entonces apat muteret. De todas maneras, el pan iba a estar permitido y no se prohibía, ya que nosotros estamos hablando solamente ahora de brasas y no de la madera propiamente dicha. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda amar Shemuel, Rabbi Yehia bar Ashe amar Rabbi Yohanan. Por un lado Rabbi Yehuda nombre Shemuel y por otro lado Rabbi Yehia bar Ashe nombre Rabbi Yohanan. Hadamar lo shanu ela gehalim memot. Uno dijo, todo lo que está escrito en aquel artículo es únicamente si se trata de brasas que ya están apagadas, es decir, todavía ellas mantienen el calor, pero no tienen un fuego interno encendido. Ya se encuentran posterior a tener encendido ardiendo dentro de ellas una llama rojiza, ahora solamente conservan el calor y en ese estado es que nosotros estamos horneando el pan. Ahí fue dicho que todos coinciden que el pan que se hornee en aquel momento va a estar permitido porque nos encontramos posterior ya a la destrucción del producto prohibido. Del producto prohibido nos quedaron solamente ahora brasas. Quedaron brasas, quiere decir que ya no hay más lo que quemar de este producto. Entonces, no hay ninguna prohibición. Amal que halim lo hashot asurim. Pero, de tratarse todavía de brasas que están encendidas, tienen esa especie de fuego interno que pareciera moverse dentro de aquella brasa blanca, eso indica que todavía hay aquí lo que consumir y combustir de este producto y por lo tanto quiere decir que hay restos aún del producto prohibido y por lo tanto se prohibiría el pan. Por lo menos de acuerdo a Rebbi, que había sido quien lo prohibió. Así es la explicación que dio uno de estos grandes jajamim sobre el artículo anterior. Hadamar, en cambio el otro dijo, no señor, incluso si se tratan de brasas que tienen esta pequeña llamita que está viviendo y en movimiento dentro de ellos, igualmente está permitido. Ahora bien, dice la Gemara, está bien para quien dice que cuando están las brasas todavía encendidas debe estar prohibido. El motivo es Mishum de Yesh Shebach Etzim Bapat, es porque todavía se va a poder disfrutar y va a haber un beneficio dentro del pan de estas brasas. ¿Qué quiere decir? Del sabor, de lo que todavía se sigue aquí quemando, va a penetrar dentro del pan y por ese motivo es que Rebbi nos había dicho que quedaba el pan prohibido. Aquí, al haber todavía lo que quemar de este producto prohibido, entonces hay todavía lo que penetre dentro del pan y mejora su sabor dándole un gusto a leña y por eso tiene que estar prohibido. En alemán de Ámara filulo hashot mutarot. Pero en cambio, quien considera que una vez que ya son brasas y no hay llamarada de fuego, es solamente la brasa al rojo vivo encendida, que él ya considera que de esa manera damos por exterminado el producto prohibido. Entonces, Pat de Azar, de Yeshua Hatzima Pat de Rebbi, Hejimash Kahane, como él explica las palabras de Rebbi cuando él dijo que sí se prohíbe el pan cuando fue horneado con madera que está prohibida. Si él me está diciendo aquí que incluso que aparentemente todavía sigue encendido, no le da ningún gusto benéfico al pan. Amara papá, Keshe Abuka Kenegdo. Él va a explicar que nosotros eso estamos hablándolo siempre y cuando que está Abuka Kenegdo. Eso quiere decir que nosotros tenemos, por ejemplo, en la entrada del horno, en la puerta del horno, dos leños grandes a modo de ejemplo
que están ardiendo con llamas encendidas. En esa situación, en la que el leño todavía está entero, ahí sí, nosotros decimos que despide de su sabor y penetra dentro del pan. Pero una vez que ya fue transformado en una brasa, incluso que se esté encendida y ardiendo, ahí no va a haber ningún tipo de prohibición. Dice la Gemara, Mijlal, de Rabbanán de Peligale, Sharu afilu que Shabuká Kenegdo. Entonces, si Rebbi, cuando él prohibió, de acuerdo a esta segunda interpretación, él prohibió cuando el leño todavía está entero y ardiendo en llamas. Eso quiere decir que los jajamim que le discutieron, incluso ante esa situación, dicen y consideran que está permitido. Siendo así, entonces, ¿cómo existe en la práctica una situación real en la que nosotros podamos decir que jajamim también la madera esté prohibida? ¿Cómo es que estaría prohibida? Si de cualquier manera que nosotros la estemos utilizando, siempre el pan va a estar permitido. ¿Cuál es la manera prohibida de acuerdo a ellos que la Torah dijo que no se puede? Amar Biamé Bar Hamá Beshar Shifa. Dijo el Jajam Ami Bar Hamá. Eso estamos hablando, por ejemplo, si fuese a una banqueta o una silla, etc. Es decir, la prohibición de no tener provecho de las maderas no se va a aplicar de acuerdo a estos jajamim nunca si se está tratando de utilizarlas como leña para producir calor y fuego, etc. La prohibición de la Torá en maderas se va a aplicar solamente cuando tenemos un producto hecho de verdad, algo que le damos uso a la madera propiamente dicha, fuese una banqueta hecha de madera, una mesa, etc. Ahí, a nosotros sentarnos sobre esa silla, al apoyar cosas sobre esa madera, ahí estaríamos nosotros teniendo un provecho directo de la madera, mientras está íntegra y sin destruir. Y eso es la prohibición que dijo la Torá. Pero efectivamente, si estamos hablando de hornear o encenderle fuego, de acuerdo a esta opinión, nunca existiría la prohibición. Le preguntó ahora una pregunta similar a lo que estamos estudiando Rami Bar Hamá a Rab Hizda. Un horno que fue caldeado, pero esta vez con maderas que son consagradas, maderas que pertenecían, ya eran patrimonio del gran templo, que tienen su santidad y está prohibido darle un uso propio. Y con esas leñas él horneó su propio pan. De acuerdo a los jajamim que permitieron en las situaciones anteriores, si habíamos utilizado leña de idolatría, si habíamos utilizado leña o mejor dicho, cáscaras de frutos de dentro de los 3 años de haber sido plantados, que todos ellos están prohibidos de tener cualquier tipo de provecho, y sin embargo, como acabamos de ver, los jajamín sostenían que el pan que se horneaba con eso estaba permitido. De acuerdo a esa opinión específicamente, dice la Gemara, yo te estoy preguntando, May, ¿cómo sería la halajá si ahora utilizo leña que es del Ekdesh, del gran templo? ¿Estaría en la misma situación o no? Amarlea Pat Asura le contestó, el pan en este caso queda prohibido. Uma benzo leorla. ¿Y cuál es la diferencia entre estas maderas que son del gran templo a las maderas o leñas que eran de la prohibición de los 3 años? Amar Rabá, le dijo Rabá, hay una diferencia sustancial. La prohibición de orlá, de los frutos dentro de los 3 años, si bien es una prohibición grave y severa y prohíbe el provecho de cualquier forma y manera, sin embargo, existe el bitul, existe que se pueda anular. De darse, por ejemplo, que una de esas frutas se mezcló dentro de 200 frutas similares permitidas, con 200 permitidas frente a la prohibida y no podamos reconocer la fruta prohibida, quedan todas permitidas. Es decir, que tiene por lo menos la posibilidad de ser anulado, lo que indica que es una prohibición de alguna manera con una debilidad. En cambio, Ekdesh,
Afilu be'elef lo batel. En cambio, si era algo patrimonio del gran templo, incluso que se haya mezclado con 1000 similares a ellas, tampoco se anula. Lo que indica que algo que tiene esta santidad, incluso siendo algo ínfimo y mínimo, prohíbe a todo el resto, hasta incluyendo la proporción de 1000 veces más frente a lo santo, todos los 1000 también quedarían prohibidos. Entonces, aquí vamos a aplicar exactamente el mismo tipo de concepto. Cuando yo estoy utilizando estas maderas que son de la prohibición de los 3 años, ahí yo voy a poder decir que al estar en estado de brasas o incluso siendo un leño de acuerdo a estos jajamim, el fuego que se produce es producto de la exterminación de la madera. Por eso existió esa combustión. Lo que quedarían serían mínimas partículas. Esas mínimas partículas se anularían. Como ya encontramos que existe ese concepto con respecto a la prohibición de los frutos de los 3 años. En cambio, al tratarse de un producto santo, incluso que sea una mínima partícula, prohíbe todo. Por lo tanto, también el pan va a quedar prohibido. Ela, Amar Rabá, si lo dijo Rabá, es verdad. En ese aspecto está excelente la respuesta que él nos planteó, por qué Jajamim van a prohibir en esa situación. Y Kashiale, Kashia. Si hay algo que es difícil de comprender en ese dictamen, sería lo siguiente. Ma'ala Mesik. Dentro de la prohibición de hacer uso de lo que es santo, se encuentra no solamente el concepto de la ofrenda de Meilá, la ofrenda que dijimos en su momento de transformación, por haber transformado un objeto santo o un artículo santo en algo profano, dándole uso para nosotros. No solo se hace obligación, ¿sí? se le crea la obligación de traer esta ofrenda, sino se genera también un cambio radical en el producto. Ni bien yo le doy uso profano para mí, automáticamente toda la santidad que tenía se desvanece y desaparece. Entonces bien, cuando alguien vino y encendió ahora esta leña para darle uso propio, automáticamente esta leña perdió toda su santidad. Quien coloque luego el pan, o incluso esa misma persona, si luego colocara el pan para hornearlo, ya no está haciendo uso de maderas que tengan santidad. Ya quedaron profanas. Y el gusto incluso que pueda llegar a penetrar sería un gusto completamente permitido, porque ya su santidad se desvaneció, como dijimos anteriormente. Entonces no veo motivo, y ahí es donde yo tengo la dificultad de comprender, dice la Gemara, no veo el motivo por el cual prohíban este pan. Pregunta la Gemara, de Joleja de Maala Masik, Nafku Leule Jolín. Perdón, de Joleja de Maala Masik, Nafku Leule Jolín, esa es la afirmación. Y siempre que haya cometido la prohibición, la transgresión de Meilá, se haya autoobligado a tener que traer esta ofrenda de transformación, se va toda la santidad y se transforma en julín, en algo profano. Entonces no tiene que estar la prohibición. Amarra papá, dijo la papá, eso es cierto. Pero aquí, puntualmente, ellos prohibieron, porque acá estamos hablando maderas que este hombre las consagró, pero las consagró de una manera muy particular. Él no donó estas maderas al gran templo. Él tomó maderas y las consagró y dijo, estas maderas van a ser para traer una ofrenda de Shelamim, para traer una ofrenda de armonía. ¿Qué es lo que tiene de característico la ofrenda de armonía? Es una ofrenda en la cual los mismos dueños, ellos pueden tener provecho de esa ofrenda. De hecho, ellos van a comer prácticamente de todo ese animal. Y no existe en ellas la prohibición de Meilá, la obligación de tener que traer aquella ofrenda de transformación, por haber transformado, no se aplica en lo que fue consagrado, incluso en el animal que fue consagrado como ofrenda de armonía, no se le aplica eso. Aquí estamos hablando que él consagró estas maderas para con ellas traer y comprar un animal para utilizarlo de ofrenda de armonía. Es decir, que él tendría que vender esas maderas y darle uso exclusivo para la compra de ese animal.
Entonces, la misma santidad y las mismas reglas que se le aplican al animal de armonía, se le van a aplicar también a estas maderas, lo que indica que no existe sobre ellas la concepción, ¿sí?, de Meilá, el concepto de Meilá, de transformar y tener que traer aquella ofrenda, no existen en ellos. Sí está la prohibición de uso, pero no está el concepto de aquella ofrenda de transformación y por ende no hay manera en que se le vaya y se evapore y se diluya la santidad y prohibición que ellos tienen. Por eso, incluso luego de que le hayan encendido fuego sobre ellas, no va a desaparecer la prohibición y la santidad y sigue estando entonces el gusto prohibido cuando entre al pan. Y esto nosotros lo vamos a explicar de acuerdo a cómo lo interpretó Rabbi Yehuda. De amar hekdesh beshogeg mithallel, bemezid no mithallel. Rabbi Yehuda enseñó que con respecto incluso a las cosas santas que sí tienen la obligación de traer la ofrenda de Meilá, de ser necesario, él dijo que eso es únicamente cuando la persona hizo uso de eso sin querer. Pero si fue intencionalmente, no se aplica esa regla. Solo cuando la persona sin intención, equivocadamente, hizo uso de algo santo, ahí es que se pierde la santidad y debe traer la ofrenda bien de transformación para lejaper, para limpiar la falta que él cometió, pero no cuando fue intencionalmente. Y ahora bien, ¿cuál es el parámetro que cambia si fue intencional o inintencionalmente? Cuando fue intencionalmente, ¿por qué no? Que van de la barme y lau, al ser que no existe la obligación de tener que dar una ofrenda de transformación, una ofrenda de Meilá. Cuando fue hecho intencionalmente, la Gemara lo aprende, ¿sí?, de una comparación con la terumá, con la comida de terumá, que es únicamente cuando fue beshogeg, cuando fue inintencional, sin ningún tipo de intención. De ahí se aprende una de la otra. Entonces también aquí, así como con respecto a terumá, la comida que corresponde a este tipo de diezmos que hay que darle a los kohanim, es únicamente cuando fue sin querer, también aquí únicamente cuando fue sin querer. Entonces, si no hay ofrenda para traer cuando es intencionalmente, si no se trae ofrenda, quiere decir que no hubo tampoco transformación del producto y sigue manteniendo su santidad. Por lo tanto, ¿qué vendrá para Meilahu? La nafik la julina. Al ser que no tiene que traer la ofrenda, no sale y no se transforma en un objeto profano. Entonces, tomemos el mismo modelo, el mismo mecanismo de funcionamiento. Aquí, en pocas palabras, Rabbi Yehuda lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si hay transformación, se trae ofrenda de Meilá. Si no, no se la trae. Por ende, aquí, cuando hablamos con respecto al Shelamim, a estas maderas que le dimos santidad de ofrenda de armonía, que dijimos que sobre ellas no se trae ninguna ofrenda de reparación si él le dio uso propio. Entonces, Shelamim Nameh, que van de la Barmeilá no hacer que con respecto a lo que tiene santidad de ofrenda de armonía, no existe el concepto de Korban Meilá, de ofrenda de transformación para repararla, la Nafka Lejulín. Tampoco entonces aquí estas maderas, por ende, no se van a transformar en profanas y van a seguir manteniendo su santidad. Y esto es tanto sin querer, tanto si fue intencionalmente, porque con respecto a lo que tiene santidad de armonía, ni con intención ni sin intención se trae nunca para reparar esa falta la ofrenda de transformación. Por lo tanto, quiere decir que nunca perdería esta santidad. Por lo tanto, la madera que tenemos mantiene su santidad, incluso que está siendo utilizada y que fue encendida, y si sigue manteniendo su santidad, el sabor, incluso mínimo e ínfimo que sea, va a prohibir el pan, como dijimos anteriormente, que al tratarse de algo santo, no se anula ni siquiera en 1000 veces más que él. Y ese es entonces el justificativo de los Jajamim que dijeron que el pan, en ese caso, sí se prohibiría.
Pregunta a la Gemara, al margen, es una pregunta al margen que hace ahora el Talmud. Dijo, ¿acaso siempre que la persona cometa esta falta, incluso sin querer, y haya transformado y lo haya profanado, realmente se transforma en profano? Es decir, cualquier situación en la que uno utilice algo del Kodesh, algo santo, incluso sin intención, ¿es indefectible que pierda su santidad y quede profano? Como así estamos planteando aparentemente hasta este momento. Vea, Tania, tenemos escrito en el siguiente artículo en el Tratado de Temurá, con la Nisafin Efarán Mutal, todo lo que la Torah exigió que debe ser exterminado con fuego, es decir, que debemos incinerarlo, porque no se puede tener provecho de él. Una vez que nosotros lo incineramos y quedó transformado en cenizas, sí se puede tener provecho de las cenizas. Hay dos excepciones. Uno, si nosotros hablamos de maderas del árbol idolatrado, y ceniza de lo que era santo, esto queda prohibido eternamente. No hay ningún tipo de manera de permitirlo. Cuando se trata de árbol de idolatría, habría una manera de que se pueda permitir. Si es el goy, el gentil, quien le prende fuego, estaría anulándolo como idolatría y se podría tener provecho de sus cenizas, pero al tratarse de ceniza de lo que es santo, nunca se va a poder permitir. ¿Y cómo es posible? De acuerdo al criterio que nosotros estábamos planteando, una vez que nosotros le prendimos fuego, tendría que transformarse en profano y se podría. ¿Cómo es entonces esa determinación que está escrita en aquel artículo? Amar a mi Barjamá, dijo a mi Barjamá, esa determinación que figura ahí, yo tengo manera de explicarla. Que de haberse desatado, lo aleno, Dios no permita, un incendio, y tomó y alcanzó a estas maderas que son santas. Aquí nadie cometió ningún tipo de profanación, nadie le dio ningún tipo de uso propio a estas maderas. Entonces no hay cómo hacerles perder su santidad, ya que nadie le dio uso. Y sin embargo, terminaron reduciéndose a cenizas. Pero estas cenizas nunca perdieron su santidad. Sobre ese tipo de cenizas es que dijo ahí aquel artículo en el Tratado de Temurá, las cenizas que eran santas, no hay manera de permitirlas. ¿Pero por qué? Porque ahí nunca participó un ser humano encendiéndolas. De tratarse que un ser humano las encendió, efectivamente, como dijimos antes, van a perder su santidad y va a estar permitida su ceniza. Aquí no hay ninguna persona que haya cometido falta. Rav Shemayam, hay una segunda y última respuesta que nos dice la Gemara. ¿Por qué allí determinó que la ceniza está prohibida para siempre? Porque no estamos hablando de la ceniza convencional. Estamos hablando de aquella ceniza que la Torah misma nos exigió que la atesoremos y la guardemos y que no se le dé ningún uso, incluso siendo ceniza. De Tania, como estudiamos y lo vimos anteriormente, Besamó Benahat, Besamó Kuló, Besamó Shelo y Efazer. Así estudiamos en 3 clases atrás que cuando se trata de las cenizas del Korban Olá, de la ofrenda íntegra que se traía diariamente, había una mitzvah, una ordenanza especial que nos dijo Hashem que luego que se estuvo consumiendo y quemando durante toda la noche, debíamos tomar de lo que más se carbonizó y se transformó en ceniza, tomar una pala con ella y colocarla al lado de la rampa del altar. Esa es la mitzvah de Terumat Deshen, una separación intencional de las cenizas de aquella ofrenda que había sido quemada. Y sobre eso dijo Boreolam, deben colocarlo suavemente, deben colocarlo todo completa esa ceniza que ustedes se retiraron y deben preocuparse de que no se pase y quede ahí sin ningún tipo de uso, absolutamente para nada. Esa ceniza es la que se refirió ahí el artículo del Tratado de Temurá, que no tiene nunca más permisión. Pero aquellas que son de maderas que fueron encendidas
sobre esas, una vez que las encendimos, se cometió la falta, perdieron su santidad y sí va a estar autorizado el uso de esas cenizas. Hasta aquí, para dar por cerrado el tema de las brasas, las leñas y las cenizas que fueron analizados en nuestra Mishnah original para prohibirnos también ese tipo de uso con respecto a los productos leudados, que dijimos que no se podía utilizar productos leudados ni siquiera para utilizarlos como leña. Ahora bien, la Mishnah agregó al final un dato más y nos dijo cómo sí debe ser exterminado el producto leudado antes de que llegue el horario prohibido. Y nos dijo el Biudá Omer, en Biur Hametz Serefá. El Biudá dijo que debía ser exterminado incinerándolo. Tania, estudiamos en el siguiente artículo Amar Rabbi Yehuda, que así explicó el mismo Rabbi Yehuda sus propias palabras. En Biur Hametz en la Serefá. La única manera de exterminarlo es incinerándolo. Veadin noten. Y la lógica pura nos lleva a esta conclusión. ¿Cómo? Human notar. ¿Sí? Aquellos excedentes de las ofrendas. Las ofrendas tienen un tiempo de consumo máximo, limitado que nos puso la Torá. De traspasarse ese límite, quedan completamente prohibidos para su consumo. Ahora bien, está prohibido consumirlos, pero no hay prohibición de tenerlos en nuestro poder, ni prohibición de que esté a nuestra vista, al alcance de nuestra vista. Y sin embargo, Taun Serefá. El pasuk dice claramente que de anotar va este sofu, lo que sobra, ese sobrante, debe ser incinerado. Entonces, si sobre esa prohibición, que es más liviana, ya que no tenemos ninguna advertencia ni prohibición de tenerlo en nuestro poder y que no esté al alcance de nuestra vista, igualmente se le exigió ser incinerado. Los productos leudados, que tenemos prohibición de que esté a nuestra vista y en nuestro poder. 2 prohibiciones más le agregó a la Torá, a los productos leudados. No más y más, que deben ser entonces incinerados, siendo mucho más severo el parámetro que nos puso la Torá al respecto. Así argumentó Rabbi Yehuda con esta lógica. Ambrulo, le dijeron, toda lógica que nos lleva automáticamente a ser más estrictos y severos con ellos, como aquí vimos, que nos lleva a ser más estrictos y exterminarlo solamente incinerándolos. No podemos utilizar otro método de exterminio. No podemos hacerlos migas y aventarlos. No podemos lanzarlo al mar y que se destruya y se diluya perdiéndose en el mar. No, acá hay una necesidad imperiosa de solo ser incinerado. Entonces, estamos poniendo un detalle, una severidad en cómo debe ser destruido. Pero, sofole aquel, si esto nos va a llevar al final también a alivianar en la exigencia de la Torá de exterminarlo, en Odín, entonces no es una lógica correcta. No puede ser que por ser más severo terminemos llegando a una conclusión que nos diga que es más liviano. ¿Cómo llegaríamos a esa conclusión? Lo matzah simple sorfó. Por ejemplo, si este hombre debe viajar días previos a Pesaj, debe viajar, tiene productos leudados, debe exterminarlos, no se los puede llevar con él, pero no encuentra leña para poder prender fuego e incinerar todo esto. Y ellos se bubaten. Entonces, al no poder cumplir con esta exigencia de la Torá, el hombre va a quedar con sus brazos cruzados sin hacer nada, ya que no tengo cómo cumplir con la incineración de este producto. La Torá, la expresión que utilizó la Torá cuando habló del producto leudado, dijo que se extermine el producto leudado, la masa madre de vuestras casas. La Torá dijo, extermínenlo. Tú quieres llegar a la deducción de que la manera de exterminarlo debe ser incinerándolo por el análisis que aplicaste. Pero ese análisis te lleva a que hay una situación
en la que nosotros no vamos a tener que exterminarlo y vamos a dejarlo en pie, existente, contra la voluntad de la Torá. Entonces, si se llega a una conclusión como esa, eso quiere decir que es un análisis incorrecto. Hazar Rabbi Yehuda belanó din ajer. Entonces, Rabbi Yehuda inmediatamente usó su mente y nos dijo otra alternativa de por qué tiene que ser incinerado exclusivamente. Notar, Asur Bajilá. Como dijimos anteriormente, lo que sobra de una ofrenda está prohibido de ser consumido. Bejametz, Asur Bajilá. Y también el producto heredado, la Torá prohibió que sea consumido. Entonces, yo no llego acá a una conclusión lógica por ser más severo. No, señor. Es una comparación equitativa. Son equivalentes una con la otra. Nunca voy a llegar a algo más severo ni a algo más liviano. Ma notar biserefá. Así como el excedente de las ofrendas tiene que ser exterminado, así también, no más, así también debe ser exterminado el producto leudado. Amrulo, y dijeron los jajamim. Es verdad, cuando es una comparación y son exactamente igual, ahí no se aplica esta objeción que si sale que tenga que ser al final más liviano, no tiene ningún inconveniente que sea más liviano. O sea que no estoy diciendo que él es más severo. Entonces, con que quede a la par, sería suficiente. A eso le dijeron los jajamim, Amrulo, nevelato giah. Sí, pero cuando nosotros tenemos un cadáver de una vaca, que también, Sheasuraba Agila, ella me demuestra que a pesar que está prohibido de ser consumida, venate una cerefa, no es necesario incinerarla. Entonces, ¿por qué comparas el producto leudado con el excedente de las ofrendas? Se lo podría comparar perfectamente con un animal muerto que está prohibido de consumir y no debe ser incinerado. Amar Lahem, Faresh, le dijo, no, hay refresh. Amar Lahem refresh. Hay una diferencia. Notar Asur Bajilá, Ubeanaá. El excedente y sobrante de una ofrenda no se puede ni consumir ni tener ningún tipo de provecho. Behametz Asur Bajilá Ubeanaá. Y el producto leudado no se puede tampoco consumir ni tener ningún tipo de provecho. En cambio, el animal muerto está solo prohibido de consumir. Como bien vimos al comienzo de este capítulo, en la hoja 21, Kadisha B, sí se puede tener provecho del animal muerto, del cadáver. No se lo puede consumir, pero sí se puede tener provecho. Por lo tanto, no es comparable el producto leudado con el animal muerto. Sí es comparable con el excedente de las ofrendas. Mano tarta un cerefa, así como este excedente debe ser incinerado, afjamesa un cerefa, entonces también el producto leudado debe ser incinerado. Amrulo Shoran Iscalio dijeron, ¿y qué hacemos con aquel toro agresivo, por ejemplo, que había matado a una persona que debe ser apedreado, como vimos anteriormente? Sheasurba Agilao Baná, de él no se puede consumir ni tener ningún tipo de provecho. Entonces sí está a la par del producto leudado. Ve'enota un cerefa, y tampoco fue exigido que sea incinerado exclusivamente. Entonces, tomemos a él como parámetro, por ejemplo, para el producto leudado, y no sea necesario solamente incinerarlo. Amar Lahem, Hefresh, digo ellos, hay diferencia. Notar Surba Girao Baná, el excedente de las ofrendas no se puede consumir, no se puede tener provecho. Veanos Karet, y quien consuma, por ejemplo, de él, es castigado, lo haremos, con muerte prematura. Behametz, Asur Bajilao Baná, Veanos Karet. El producto leudado en Pesach también no se puede consumir, no se puede tener provecho y tiene la misma penalidad. Cosa que no se aplica al Shoran Iskal, al toro que nosotros debemos apedrear. Tiene dos puntos en común: prohibido consumir, prohibido tener provecho, pero no hay esta penalidad. Entonces no es comparable. Y la comparación que estoy haciendo yo entre el producto leudado y el notar el excedente de las ofrendas es exacta y es correcta. Así como ese excedente debe ser
incinerado, también el producto heredado tiene que ser incinerado. Amrulo, le dijeron, ¿y qué tienes para decir del cebo de este toro que nosotros debemos apedrear? El cebo de ese toro está prohibido de consumir, está prohibido también de tenerse provecho porque es parte del toro apedreado y además, y además tiene la misma penalidad, como todo cebo que tiene penalidad de muerte prematura. Y entonces tenemos los mismos 3 datos que se dan sobre ese cebo y sin embargo, no exigió la Torah que se lo incinere. Entonces, tampoco es correcta tu comparación, que al decir, por tener estos 3 datos, que debe ser incinerado, ya que te encontré otro artículo que tiene las mismas 3 características y no debe ser incinerado. Por lo tanto, todavía queda el planteo de donde tú, Rabbi Yehuda, sacas que debe ser exterminado únicamente a través de la incineración. Quedará para la próxima clase.